Almacén de seco o abarrotes. Recuerda aplicar el procedimiento de primeras entradas y primeras salidas en todos los almacenes. Los alimentos secos también requieren de algunas medidas para su correcto almacenamiento. Procura que todos tus almacenes de secos tengan una temperatura ambiente de 23 grados centígrados y que se encuentren debidamente ventiladas. Si la ventilación es natural, debes colocar mallas para impedir la entrada de suciedad y plagas. En estos almacenes también es importante que las tarimas o anaqueles tengan una altura suficiente con respecto al piso que facilite la limpieza del área. Te recomendamos no usar tarimas de madera. Evita que los rayos del sol den directamente sobre los alimentos para no favorecer decoloraciones o su rancidez. Todos los productos deben estar identificados y contar con una etiqueta que indique la fecha de ingreso o entrada, con excepción de frutas y verduras. Solamente así se podrá dar una adecuada rotación a los alimentos mediante el procedimiento de PEPS. Los alimentos deben estar almacenados en recipientes de superficie lisa, limpios y cubiertos y en orden conforme a la fecha de entrada. No almacenes alimentos o recipientes directamente en el piso, pues favorece su contaminación e impide la adecuada limpieza del área. Tampoco almacenes en cajas de cartón corrugado o costales de los proveedores, a menos que estos sean necesarios para la conservación de los alimentos. Por consiguiente, nunca almacenes en huacales de madera, ya que pueden favorecer la presencia de proliferación de plagas o contaminación. Cuando al manipular la lata sufre algún golpe o abolladura, debes limpiarla y desinfectarla inmediatamente. Pasar el contenido de la lata a un recipiente adecuado, refrigerarlo y darle la primera salida. Verifica que en los granos y productos secos no haya presencia de rastros de plagas u hongos. Todas las áreas de almacenamiento de productos secos, incluyendo las alacenas y repisas en cocina, deben cumplir con todas las reglas que hemos mencionado. En caso de tener alimentos rechazados o para devolución, debes identificarlos y separarlos del resto, colocándolos en un lugar específico para este fin. Recuerda aplicar el procedimiento de PEPS en todos los almacenes. Almacenamiento de agua y hielo. El agua que utilices en el procesamiento de tus alimentos dependerá directamente de la calidad de ellos. Es muy importante que asegures que se manipula adecuadamente, por lo cual necesitas contar con un sistema de agua potable para consumo humano cuya capacidad sea suficiente para cubrir las demandas del establecimiento. Recuerda que para garantizar la potabilidad microbiológica del agua de suministro deberá contar con un mínimo de 0.2 miligramos sobre litro de cloro residual. El agua y el hielo deben mantenerse en recipientes o contenedores cerrados, limpios y desinfectados, evitando en todo momento el contacto directo con las manos. El hielo preparado en establecimiento debe ser elaborado a partir de agua potable. El hielo purificado envasado debe ajustarse a las especificaciones de la norma correspondiente. Almacén de químicos. Los implementos o utensilios tales como escobas, trapeadores, recogedores, fibras y cualquier otro elemento empleado para la limpieza del establecimiento deben almacenarse en un lugar específico de tal manera que se evite la contaminación de las materias primas, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. El almacenamiento de detergentes y agentes de limpieza o agentes químicos y sustancias tóxicas se debe hacer en un lugar separado y delimitado de cualquier área de manipulación o almacenado de materias primas, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Los recipientes, frascos, botes, bolsas de detergentes y agentes de limpieza o agentes químicos y sustancias tóxicas deben estar cerradas e identificadas. Refrigeración. Durante la etapa en que los alimentos se mantienen en refrigeración, es necesario tomar en cuenta lo siguiente. Todos los equipos de refrigeración deben contar con un termómetro o dispositivo de registro de temperatura visible, funcionando y en buen estado. Se debe verificar que la temperatura del refrigerador se mantenga a 2 grados centígrados o menos, para que los alimentos se encuentren a 4 grados centígrados o menos, y así mantenerlos fuera de la zona de peligro. Se debe llevar un registro de las temperaturas de las unidades de refrigeración y de los alimentos, al menos una vez por día.
Las puertas de los equipos de refrigeración deben estar en buen estado, limpios y contar con empaques íntegros y limpios. Debemos asegurarnos de mantener siempre bien cerradas las puertas, colocar los alimentos en recipientes de superficie lisa, limpios y tapados. Para evitar la contaminación cruzada, se debe almacenar los alimentos crudos en la parte de abajo del refrigerador y los cocidos o listos para servir en la parte de arriba. Las frutas y las verduras no siempre requieren taparse. En cámaras o refrigeradores grandes puedes almacenar los crudos separados de los cocidos o listos para servir, evitando siempre la contaminación. No se deben almacenar los alimentos directamente sobre las rejillas, ya que pueden estar sucias y ser de algún material que contamine los alimentos. Tampoco debemos almacenar diferentes alimentos en un mismo recipiente. Debemos colocar los alimentos según la fecha de elaboración o entrada, identificarlos para seguir el método de primeras entradas y primeras salidas, PEPs, y así asegurar la rotación indicada. En el caso de las frutas y verduras, puedes llevar un control según su maduración. Recuerda verificar las fechas de caducidad y desechar o separar los alimentos vencidos. No se deben saturar las unidades de refrigeración con muchos productos porque se reduce la circulación del aire frío y con esto se afecta la conservación de los alimentos y la temperatura dentro del refrigerador. No se deben guardar alimentos calientes en el refrigerador ya que afecta la temperatura. Se debe aplicar el enfriamiento rápido. No se deben guardar los alimentos en latas abiertas o cerradas, ya que con la humedad éstas se oxidan contaminando químicamente el contenido. Si tienes sobrante de una lata o necesitas enfriar un producto enlatado, vacíalo en un recipiente adecuado y entonces refrigéralo. En las cámaras no almacenes alimentos u otros artículos directamente en el piso, ya que además de que pueden contaminarse, impiden la limpieza del lugar. Los anaqueles y tarimas de las cámaras de refrigeración deberán estar a una altura suficiente con respecto al piso, de manera que se facilite la limpieza del área. No olvides que las unidades de refrigeración deben lavarse y desinfectarse para evitar que se contaminen los alimentos. En el caso de tener alimentos refrigerados rechazados o para devolución, debes identificarlos y colocarlos en un área destinada para este fin. La refrigeración evita que los microbios se reproduzcan y permiten que los alimentos se conserven en buen estado durante mucho tiempo. Congelación. Debes tomar en cuenta las siguientes indicaciones. Todos los equipos de congelación deben contar con un termómetro o dispositivo de registro de temperatura visible, funcionando y en buen estado. Los alimentos congelados deben conservarse a mínimo menos 18 grados centígrados, de manera que tu unidad de congelación deberá operar mínimo a 20 grados centígrados. Verifícalo a diario y si no es así, avisa a tu supervisor. Los helados pueden conservarse mínimo a menos 14 grados para facilitar su manejo sin afectar sus condiciones microbiológicas y físico-químicas. Los congelados deben estar a 4 grados centígrados o menos, excepto los productos de la pesca, que pueden aceptarse a 7 grados centígrados. Se debe llevar un registro de las temperaturas de las cámaras de congelación y congeladores, así como el de los alimentos en ellos, al menos una vez por día. Para verificar las temperaturas de los productos congelados deberás tomar 2 piezas y poner el termómetro entre ellas, ya que un producto congelado no siempre se puede clavar en el termómetro. Las puertas de los equipos de congelación deben estar en buen estado y contar con envases íntegros y limpios. Asegúrate de mantener bien cerradas las puertas. Inmediatamente después de recibir un alimento congelado, guárdalos en el congelador respectivo para evitar que se empiecen a descongelar. Identifica y etiqueta los alimentos en congeladores y cámaras de congelación con la fecha de elaboración o entrada, para asegurarte de que las primeras entradas sean las primeras salidas, PEPs, y así dar rotación adecuada. Todos los alimentos en estas unidades deben conservarse en recipientes de superficie lisa, limpios y debidamente cubiertos. Recuerda que los alimentos crudos se almacenan separados
y debajo de los cocidos o listos para servir, evitando la contaminación cruzada. Cuando almacenes en congeladores horizontales, en neveras, evita guardar diferentes alimentos en un mismo recipiente, respetando siempre la regla antes mencionada en cuanto al acomodo de productos crudos y listos para servir o cocidos, para evitar la contaminación. En el caso de tener congelados rechazados o para devolución, debes identificarlos y colocarlos en un área destinada para este fin. No olvides descongelar, lavar y desinfectar periódicamente las unidades de congelación. Cuando lo hagas, cambia los alimentos a otro congelador. Los anaqueles y tarimas de la cámara de congelación deberán estar a una altura suficiente con respecto al piso, de manera que se facilite la limpieza del área.